4 de enero del año 2026 por la noche. Continuamos el tema del deseo cambiado. Vamos en la segunda parte y es acerca del deseo. Habíamos hablado en la mañana respecto de que un cristiano activo, un cristiano que expresa su fe, que vive la fe, es porque ha recibido un cambio en su deseo, y ese cambio en el deseo es el amor a Dios para ponerlo en primer lugar y hacerlo el tesoro de nuestro corazón, de donde sale toda satisfacción. Por contraste, vimos que el cristiano que se enfría, el cristiano tibio o un cristiano desconfiado por experiencias que ha pasado, es porque tiene otro deseo en el corazón, tiene otro tesoro de donde piensa equivocadamente que un Dios que no se interese en él no lo va a ayudar. Entonces él necesita encontrar un tesoro, es decir, una fuente o una manera de procurar lo que necesita, ya que Dios lo ha abandonado. Por supuesto, este es un engaño en el corazón. Y también habíamos dicho que para que uno tenga el deseo cambiado, uno tenga ese amor hacia el Señor que lo haga el primer tesoro en su vida, el más grande tesoro en su corazón, es algo que Dios tiene que hacer y que nosotros solamente podemos pedir misericordia para que el Señor cambie el deseo de nuestro corazón y Él se establezca como nuestro mayor tesoro. Porque esto no se logra por esfuerzo, experiencia humana, no se logra por intelectualidad, estudio, conocimiento, sino que es una obra de la gracia del Señor que por misericordia cambia el deseo y se establece como nuestro principal tesoro. Así que vamos a hablar un poco acerca de ese deseo. Salmo 42, el versículo 1. Antes, por favor, oremos. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, tú eres el único capaz de moldear nuestras almas, como el alfarero moldea la arcilla para ser vasos de honra. Amado Creador, permítenos rendirnos a ti, desprovistos de toda idea de que podemos confiar en alguna capacidad o en algún medio o manera fuera de ti. Libéranos de todas esas ideas, Señor. Como decía el salmista, fuera de ti nada deseo en la tierra. Que así sea, Señor, que tú seas nuestro mayor amor, el amor más grande sobre todo amor que tengamos y el mayor tesoro sobre todos los tesoros en esta tierra. Y pedimos que lo hagas porque clamamos a ti en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, quien responde sí y amén a toda petición para tu gloria. Gracias por ese todo suficiente nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salmo 42, versículo 1 y 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Una pequeña explicación de este salmo. Este salmo no está escrito como un ciervo, como un animal, como un venado que se ha perdido en el desierto y está clamando porque los venados nunca entrarían a un desierto, para comenzar. Entonces, que un venado o un ciervo esté en un desierto no es una figura correcta. Este ciervo, este venado que brama, miren la palabra, es brama. Bramar es un grito desesperado. ¿Por qué está dando un grito desesperado? Porque está siendo cazado. Los lobos o los coyotes lo están persiguiendo. Y no importa cuán veloz él pueda correr, el lobo o el coyote tienen ese olfato, lo van a detectar
y lo van a perseguir y perseguir. Aparte, está cansado y está obviamente, si es perseguido por estos depredadores, ellos muerden las extremidades, así que este venado está sangrando. Y obviamente al sangrar se está debilitando, se está deshidratando. Entonces él brama, él clama por las corrientes de agua. No está clamando por un lago, no está clamando por un estanque, por un pequeño manantial, no. Él necesita aguas corrientes, casi como un río. ¿Por qué? Porque cuando él entra en ese torrente de aguas, su rastro va a ser perdido. El rastro por el cual los depredadores lo pueden seguir va a ser perdido. Y él, a medida que corre, va a poder tomar agua, va a poder hidratarse y va a poder tener descanso de sus perseguidores. Esa es la figura de un siervo que brama por las corrientes de las aguas. Está siendo perseguido, está siendo atormentado. Entonces dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo creo que todo cristiano que está pasando por ataques, problemas o ha pasado puede identificarse con esta situación cuando en su vida ha encontrado lucha tras lucha y pareciera que el enemigo solamente lo persigue. Así que él necesita esta agua, estas corrientes de agua. Nos está indicando claramente que es el bautismo del Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo que aquel que en él cree, de su interior correrán, fluirán ríos de agua viva. Manantiales de agua brotarán de su interior, y eso hará que el rastro del enemigo se pierda por la llenura del Espíritu Santo. Como también dice el profeta Isaías, y la unción pudrirá el yugo. La unción del Espíritu Santo va a destruir, va quizá lentamente, quizá corroyendo, quizá dependiendo de cuánto espíritu hay, las ataduras, los yugos del enemigo van a ser destruidos. Así que el alma clama por ese fluir de las corrientes del Espíritu Santo porque está siendo perseguida por este mundo, por el enemigo, por la edad, por la enfermedad, por la economía, lo que fuere. ¿Ven? Así clama nuestra alma por la presencia de Dios, por ese fluir del Espíritu Santo que nos va a librar de nuestros perseguidores. Versículo 2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, no del Dios del libro, no del Dios de la historia, no del Dios de las suposiciones, sino del Dios viviente, de ese Dios que está a tu lado, que es presente ayuda en la tribulación, como dice el versículo en inglés, que es correctamente. Dios es presente ayuda en la tribulación. ¿Ve? El alma tiene sed de Dios. ¿Y qué clama? Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Qué es este presentaré delante de Dios? Bueno, tenemos que regresar al salmista. ¿De qué está hablando? Está hablando de los atrios del Señor. Allí donde el sumo sacerdote entra a la presencia de la Shekinah, a la presencia manifiesta de Dios en el lugar santísimo. El rey David quiere presentarse delante de Dios. De hecho, el rey David sabía lo que hacía porque el rey David movió el arca de allá en Gilgal, donde estaban los tres atrios, donde estaba el propiciatorio, perdón, donde estaba el lavacro, el altar, la menorá, y en el lugar santísimo no había nada, porque David se había traído el arca a Sión y la colocó entre cortinas, y claro, no se acercaba porque el pacto no se lo permitía, pero él se arrodillaba delante del arca que estaba detrás de las cortinas, que le tapaban la vista, por supuesto, para protegerlo, por los pactos de ese tiempo, y él podía sentirse seguro en la presencia de Dios. La presencia de Dios, aunque encerrado entre cortinas, para él era un refugio. Y entonces él tenía sed de Dios, así, con esa necesidad de las corrientes de agua que van a proteger, ocultar y sanar a este venado que está siendo perseguido. Así el alma busca la presencia de Dios, el fluir del Espíritu Santo. Ese deseo es el que nosotros necesitamos que Dios coloque en nuestro corazón. El creyente, con el deseo cambiado por Dios,
busca la cercanía, la permanente presencia del Espíritu. El amor es la fuente de ese deseo. Amor divino, perfecto, eterno, puesto por Dios en nuestros corazones. Hermanos, huyan de todas esas predicaciones que solamente apelan a su sentido de la culpa. Ustedes no están buscando a Dios, ustedes no están leyendo su Biblia, ustedes no esto, ustedes no aquello, no poniendo en las obras de la carne la solución a un tema que solo Dios puede cambiar. Cualquiera se puede, o sea, los musulmanes oran y después de orar asesinan y violan niñas. ¿De qué sirve tanta oración? Ayunan, claro que ayunan. Cualquier pagano ayuna, cualquier brujo ayuna. ¿Ve? Entonces, no es el esfuerzo humano. Algo tiene que ser cambiado. Y ese amor divino solo puede ser puesto por Dios en nuestros corazones. Así que nos toca pedir, clamar, insistir hasta recibir. Lo hacemos porque entendemos la importancia de recibir este amor que lo cambia todo. Dios tiene que hablarnos. Quizá, quizá no se está hablando en este momento. ¿Y cómo sé que Dios me estaría hablando? Porque enciende esa motivación en mi corazón. Yo quiero ese amor. Yo quiero que tú seas ese tesoro para mí. Yo quiero necesitarte de esa manera, Señor. Bueno, si esa es la respuesta de tu corazón, es porque Dios te está hablando. Porque el hablar a la culpa, el apelar al intelecto, el apelar a los sentidos, el apelar a la pena, pues no sirve de nada. Solo produce obras de la ley que Dios rechaza. Ahora, este amor debe ser recibido en sumisión. Cuidado porque acá hay otra trampa, otro extremo. Y digo esto porque nosotros, los hijos de Abraham, somos hijos de Abraham, de tal palo, tal astilla como nuestro padre Abraham, somos un poquito bastante, mucho propensos a ir al extremo o estirar algo más el amor de Dios, forzarlo. Bueno, si Dios me ama, entonces que, no sé, pues, a ver, que Él me abra la Biblia donde debo leer. Si Él quiere que lea la Biblia, que Él abra. Bueno, eso sería una intervención innecesaria porque si estás en tu cuarto, tú puedes abrir la Biblia. No, pero es que una vez Dios al hermano Branham le abrió la Biblia y le puso, lee tal parte, cuando él era un profeta. ¿Por qué queremos forzar las cosas? A veces queremos obligar a Dios, Señor, si tú me amas, tienes que hacer las cosas de esta cierta manera. A ver, me voy a tirar a la piscina y que el agua no me moje. Y nadie lo va a saber. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué poner esa situación? Creo que hoy día le llaman la novia tóxica, ¿no? ¿Por qué comportarnos como una novia tóxica con Dios? Y exigir que, ya Señor, entonces si tú me amas, no me voy a cepillar los dientes y no quiero que se me piquen ni que se pongan amarillos. ¿Por qué? O sea, si Dios te ama, Él pagó el precio de los pecados por ti para salvarte y redimirte. ¿Por qué quieres forzar las cosas a los dientes amarillos, a fastidiar tóxicamente, a, a tornar la relación un poquito forzada para que Dios nos muestre un poquito más especial amor a mí que al resto? Entonces conmigo Dios tiene que hacerla de cierta manera y a veces nos encerramos y caemos en imprudencias que ni Dios necesita y mucho menos nosotros y que por otro lado Dios jamás va a contestar. Entonces, si vamos a recibir el amor de Dios, debemos recibirlo en su misión. Y esa sumisión es, Señor, que sea conforme tu voluntad. Bueno, si Dios me va a sanar,
que lo haga conforme a su voluntad. Puede ser que lo haga en un milagro, puede ser que lo haga en una sanidad, o puede ser que use medicinas. No está reñido porque la Biblia dice que Jehová hará subir sanidad y medicinas. Y sabemos por el profeta que aún siendo medicinas, sigue siendo el poder de Dios. Y si Dios escoge una cierta forma, ¿por qué restringir a Dios a una cierta manera que a mí me demostraría que me ama un poquito más que a fulano de tal? O que conmigo hace las cosas diferentes y las tiene que hacer de esta manera. A veces eh, lo que nos falta es ser un poquito humildes y la humildad es un rasgo que particularmente agrada al Señor. Entonces, yo no puedo decir esta noche voy a orar y yo quiero que venga sentir un fuego encima de mi cabeza cuando quizá Dios quiere ponerle fuego en las manos o en el corazón, o no fuego, sino un pequeño silbido apacible, o quizá ni siquiera eso, quizá solamente tranquilidad, paz en el corazón, un buen respirar. Bueno, si Dios lo quiere así, ¿por qué tengo que forzar y obligar a Dios? Eso no es amor, esa es una relación tóxica. Dios quiere una novia, pero dice la Biblia que es una novia pura y sin mancha, no una novia tóxica, fregada, molestosa. Sumisión. Por eso Jesús les dijo, vayan y esperen en Jerusalén hasta que venga el poder, y no les dijo cómo iba a venir, no les dijo de que no hay registro que él diga de que iba a venir un viento recio y que iban a ver lenguas de fuego y que hablarían en lenguas. No hay ningún registro. Ellos solamente estaban esperando que Dios se revele en la manera que él mejor prefiera. Y una novia que verdaderamente ama a su novio está feliz con el regalo que le trae, sea un toffee, una perla, una pulsera de oro, lo que sea, un caramelo de limón, cuando hay amor. Así que un creyente se humilla ante su Dios para que él, para que Dios coloque ese amor en nosotros en la manera que él quiere. Vamos a ver sobre este deseo en la cita de Hebreos, capítulo 7, perdón, párrafo 138, Hebreos capítulo 7, parte 1, párrafo 138. Y de entrada, el profeta dice, si usted ama a su esposa así, con el amor filio, ¿cómo debería usted amar a Cristo con amor ágape? Lo cual es 1.000.000 de veces más fuerte si usted realmente ama a Dios. Entonces, aquí el amor es el impulso. El amor es la fuerza que motiva nuestras acciones cuando Dios coloca ese amor en la manera que Él quiera. Pero eso te motiva, te impulsa a simplemente alejarte de aquello que no es Dios. Si algo no es Dios, si algo no es palabra, no importa cuán real, no importa cuánto lo puedas sentir, cuán fuerte sea el síntoma, cuán aparentemente reales sean las circunstancias en contra, no, cuando uno ama a Dios no se aparta de él, niega, como Abraham negaba las circunstancias, negaba todo aquello que se oponía a la promesa, lo desestimaba. Y no vamos a decir que Abraham no se sentía viejo, porque registra la Biblia que ya estaba casi como muerto. A mí me parece que ya tenía una pierna embalsamada o algo así. Pero él negó esa circunstancia y dijo, Dios me ha dicho y yo voy a tener ese hijo. Entonces, si Dios nos ama de esa forma, no lo podemos traicionar. Yo para no ser tan largo, voy a he separado frases que vamos a estudiar directamente.
¿Qué produce ese amor? Estima. Dice, yo lo estimo. ¿Qué significa estima? Estima es qué precio le pones. ¿Qué precio le pones a algo? ¿En cuánto estimas tú el valor de tal cosa? Bueno, el profeta estimaba, o sea, valoraba tanto a Dios. Decía, yo le estimo demasiado a él. Yo lo amo, seguro que sí. Así que el comportamiento cristiano verdadero nace cuando el amor de Dios, o sea, el amor que Dios pone en ti, cuando el amor de Dios es la motivación detrás de la forma de vivir. Cuando tú sabes que Dios te ama, tú no puedes desconfiar de él. Puede ser que no entiendas, puede ser que no comprendas, pero no puedes desconfiar de él. Cuando el amor de Dios es la motivación detrás de la forma de vivir, entonces tu conducta es diferente. Entonces expresas una vida diferente a la del mundo. Y este amor de Dios por ti y que tú tienes por él es la fuente de la santidad que Dios reconoce. Porque Dios no reconocerá jamás una santidad de esfuerzo propio, una santidad de mérito propio. Yo agarré y me esforcé y me latigué y me pegué y cada vez que olía la marihuana, perdón, quise decir el tabaco, me reprimía y lo hice por Dios. Dios no aceptará jamás semejante ofrenda de Caín. Dios no recibirá ese tipo de santidad. Pero cuando la santidad nace de este amor a Dios, nace del amor, porque ama a Dios, porque yo sé que Dios me ama, no puedo traicionarlo, no quiero. Simplemente el amor ya cambió el deseo. Esa es la santidad que Dios reconoce. Otra cosa que dice el profeta es, yo lo amo a él, siempre y cuando lo ame a él. De esa manera yo le permaneceré fiel. Ahora vea esta parte. ¿Cuál es la condición para poder permanecer fiel? Si podemos amar a Dios con el amor que Él nos da. Porque nuestra fidelidad personal tampoco será aceptada por Dios si nace de mi propia motivación o de mi propia integridad, no, yo soy fulano de tal y yo jamás haría semejante cosa. Bueno, a Dios no le sirve esa integridad, a Dios no le sirve esa fidelidad, porque es una fidelidad carnal. Cualquiera es fiel, o sea, vaya usted a la India, hay gente que puede matarse por sus ídolos, hay gente que puede morirse de hambre al costado de una cabra flaca, no se la va a comer porque puede ser su tierra encarnada. No pueden matar ni una mosca. No puede espantar a las cucarachas que están encima de la comida del bebé porque no vaya a ser la abuelita reencarnada. Hay gente que es fiel y prefiere sacrificarse y matar de hambre a sus hijos con tal de no matar ningún animalito porque lo dice su doctrina. Esa fidelidad no le sirve a Dios. Entonces, siempre y cuando seamos fieles a Dios por el amor que Él colocó en nuestros corazones, esa fidelidad sí es reconocida por Dios. Y el profeta no está confiando en sí mismo para ser fiel a Dios, está diciendo siempre y cuando lo ame a Él de esa manera, con el amor que Él me da, porque si Él quitara su amor de mí, yo voy a ser, lo dijo el profeta, yo sería como cualquier borracho de la calle, estaría tirado por ahí. Si Dios no me guardara, si su Espíritu Santo me dejara, yo sería como cualquier animal de la calle, no confiando nunca en uno mismo, sino en ese amor de Dios. Eso producirá fidelidad. Sigue diciendo el profeta, y si Dios me llamó y me eligió, Él ha puesto algo en mí y yo lo amo a Él. Él ha puesto algo en mí. Dios ha puesto algo en cada uno. La manera particular en la cual Dios te llamó, unos para ama de casa, otros para negociantes, otros para deportistas, otros para artistas, otros para ministros, otros para apoyo en la iglesia. Y ese algo que ha puesto Dios en ti, ese tiene su recompensa, eso tiene su bendición, eso tiene la naturaleza de Dios en las cosas que estás haciendo. Y eso va a producir amor a Dios. Entonces, el amor que motiva un comportamiento piadoso delante de Dios y de los hombres
es algo que el creyente recibe de lo alto como parte integral de la redención. Pedirlo es la manera, por misericordia de Dios. No sirven las disciplinas ni ejercicios religiosos. Es Dios para comenzar y no servirá de nada en aquel día una fidelidad carnal. La fidelidad es producto de ese amor divino. Sigue diciendo el profeta, si usted lo ama a él, no es un deber, que yo no puedo hacer esto y yo no puedo hacer aquello. Yo no puedo fumar, yo no puedo emborracharme, yo no puedo salir con mujeres o no puedo ir a una discoteca. Ese deber, no, no es un deber, no es un yo debo hacer, yo puedo, yo debería. No, dice, uno lo ama a él demasiado para hacerlo, porque él lo ha escogido a uno. Entonces, predestinación. Te predestinó para que seas puro, santo y sin mancha delante de Dios, habiéndote predestinado en amor para ser adoptado hijo para sí mismo por medio del Señor Jesucristo. Esa naturaleza en ti es la que produce esa fidelidad, ese comportamiento santo, esa santidad. Es Dios escogiéndote a ti. En ningún momento uno lo escogió a él, dice el profeta, él lo escogió a uno. Entonces, los deberes y ejercicios que uno puede hacer no son tenidos en cuenta por Dios. Yo me voy a levantar a las 3 de la mañana porque David se levantaba de madrugada a buscar a Dios. Ok, muy bien. Si quieres levantarte de madrugada como David, acuéstate a las 7 de la noche porque ya que David no tenía Netflix, tampoco tenía alumbrado público ni televisión, a las 7 de la noche el hombre estaba en su camita. Súmale 8 horas. A las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana ya son 8 horas de sueño si te acuestas a las 7. Y ahí está el gran misterio de aquellos que se levantan a las 3 de la mañana. Yo no digo, porque yo también lo he experimentado, que el Espíritu Santo te puede levantar a las 3 de la mañana para orar. Yo no estoy negando eso, ni estoy diciendo que todos los que se levantan a las 3 de la mañana son unos fariseos. Yo no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que no se trata de hacer un ejercicio personal. Tiene que ser de esa elección de Dios. Y cuando la elección de Dios produce en ti un comportamiento, ya no es lo que tú puedes hacer, es el Espíritu de Dios haciéndolo. ¿Y por qué lo hace? Porque Dios reconoce solamente el tipo de amor que Él puso en el corazón, que comparte su misma naturaleza por predestinación, no por conocimiento, no por esfuerzo personal, pero hay una predestinación. Y tú simplemente no puedes dejar de orar de madrugada o de orar cuando Dios te levanta o de orar toda la noche, si porque es algo que te constriñe, es una necesidad, no es un deber. No es algo que si tú fallas en hacer, te sientes un pecador y entonces ahora sí el diablo me va a destruir el día. No, no se trata de eso. Es el amor de Dios el que te motiva. Dice el profeta, pero un cristiano nacido de nuevo no puede hacerlo porque el amor de Dios le constriñe a tal grado que él no puede. El amor de Dios en un nacido de nuevo es el motor de sus acciones. La intencionalidad de ese amor será únicamente conforme a la palabra y expresará la palabra de Dios. Esto es genética espiritual. La simiente reproduciendo según su género. Si naciste águila, llegará un momento en que te destrozan el nido y te tiran al infinito a volar. Muy bien, pero si eres águila vas a volar. Pasarás eso y empezarás a comportarte como águila. Empezarás a vigilar en las alturas, empezarás a dar unos picados a 300 kilómetros por hora, empezarás a atrapar las presas así a la volada, etcétera, etcétera, etcétera. Un nacido de nuevo
un creyente, su propia naturaleza le impulsa a buscar a su Señor, le impulsa a ese tipo de cosas. El Espíritu lo llama y realiza sus acciones en base al amor de Dios. Por lo tanto, es ese amor de Dios que, que es el motor que mueve las cosas para la gloria del Señor. Y no se trata de que uno produzca por sí mismo, por esfuerzo carnal, un comportamiento santo. Dice el profeta, entonces, si usted solo es cristiano porque se ha unido a la iglesia, aquí hermanos viene la parte en la cual nos toca ser sinceros delante de Dios con nosotros mismos. No ante el pastor, no ante los hermanos, sino ante Dios. ¿Sí? Si usted solo es un cristiano porque se ha unido a la iglesia y ha dejado de hacer esto y eso, o sea, ya no voy a la discoteca, ya no me emborracho, ya no fumo, ya no apuesto, ya no asalto, bueno, no, pero el mismo deseo sigue en usted. Dice, usted necesita otra sumergida. Es decir, como decir, necesitas otro bautismo, pero no, necesitas volver a los comienzos, volver a iniciar un reset para funcionar bien, ¿no? Mi comentario. Esta es la manera de darnos cuenta, alejando apasionamientos y suposiciones. Pastor, yo tengo 10 años en la iglesia, pero yo tengo más, pues, y he tenido que volver a mis principios. Cuando me he dado cuenta que no produje un comportamiento cristiano y cometí un error garrafal, horrible, asqueroso, terrible, no, tengo que volver al principio. Entonces, mi misma realidad me está diciendo que no ha pasado algo que debió pasar hace mucho. Necesitaba un reset. Y así, todos tenemos que ser eh, cristianos. Puede ser que hayamos empezado bien, como Pedro. Empezó bien caminando, pero en el camino el mundo llamó su atención. Y recuerda que estas cosas funcionan por la fe. Quizá usted sí empezó rectamente, correctamente, caminó sobre las aguas, caminó sobre el pecado, caminó sobre el mundo, pero en algún momento se cansó, entró por ahí una doctrina media rara, usted se decepcionó de Dios, porque la palomita vino ploma y no blanca, tiene que ser paloma blanca, porque Dios me mandó una paloma ploma, así no puede ser, y la lengua de fuego, no sé, de 5 centímetros, tenía que ser medio metro para que todos se den cuenta, bueno, alguna desilusión, alguna decepción, algunas tantas cosas que escuchamos y leemos y nos contaminamos la mente y nos dan parámetros equivocados y luego juzgamos por eso que estamos mal con Dios, que algo faltó, me faltó más oración, me faltó más esto, más aquello, más lo otro. Igual que Pedro, al mirar en el camino, te hundiste. Pero ahí estaba la mano del Señor y lo levantó y lo hizo caminar de regreso sobre las aguas. Entonces, el profeta dice, si esos deseos mundanos, si aún están en usted, quizá dejó la fe, quizá se aburrió de esperar, quizá estaba esperando lo equivocado, quizá forzó las cosas con el amor de Dios. Miles de cosas, hermanos, ¿sí? ¿Ve? Quisiéramos pensar que somos renacidos, pero si hay deseos contrarios a la palabra, o la amistad del mundo nos es más importante que la amistad de Dios. Hay culto, pero hoy día la final del partido. Es este viernes a la tarde, viernes a la noche, sí, pero es que justo es la final de la novela de Moisés. Mejor no entro. Bueno, eso solo indica, no es que sea una mala persona, es simplemente que hay un deseo equivocado.
necesitamos otra sumergida. Necesitamos regresar nuevamente a nuestros fundamentos. Y no está mal, Dios no está molesto con nosotros. Jesús no estaba molesto con Pedro. Solo le dijo su condición. ¿Por qué dudaste? No era, no era no era un reproche, no era un culparlo, juzgarlo, porque si no, no le hubiera ayudado a caminar con él de regreso. ¿Por qué dudaste? Era amor. ¿Por qué dudaste? Ya estabas caminando. Bueno, Dios no está molesto con nosotros si nos damos cuenta que necesitamos nuevamente regresar para comenzar bajo el amor de Dios. Voy a comenzar bien mi arrepentimiento porque Dios me ama. Voy a empezar bien mi justificación porque yo sé que Dios me ama. Algunos querrán bautizarse, otros no. Uno dirán, no, ya me bauticé. Bueno, es correcto eso. Ninguno se condene a sí mismo con lo que aprueba. Alguno dirá, yo solo quiero una oración, voy a rededicar mi vida otra vez al Señor. Perfecto. Amén. Pero comencemos otra vez. Aprovechemos los propósitos de Año Nuevo. El mejor propósito sería comenzar otra vez, Señor, un reset en nuestra amistad, un reset en nuestro amor, pero bajo el fundamento correcto de que tú seas mi más grande deseo, mi mayor tesoro, y empecemos. ¿Ve? Si quizá aún luchamos con pensamientos carnales y el deseo de pecar, y pecamos, si hay oportunidad de hacerlo sin escándalo, si nadie se da cuenta, porque Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, y esas cosas están en nuestro corazón, entonces necesitamos un reset, otra sumergida. No nos engañemos. La naturaleza de Dios aún no ha tomado lugar en nosotros. Quizá tomó y se fue. Lo dejamos ir, es decir. Tampoco es duro trabajo, pues el trabajo ya lo hizo el Señor en la cruz. Nuestra redención está pagada. Rindamos el corazón, clamemos por misericordia, que Dios haga en nosotros aquellas cosas que debemos ser, que Dios cambie la naturaleza de nuestro corazón y el mismo deseo de nuestra alma para que Él sea el verdadero tesoro en el corazón y nuestro deseo y preferencia sea estar llenos de su presencia. Esto, hermanos, solo puede pedirse y recibirse. Quien quiera trabajar por esto, quien quiera lograrlo, está en el camino de los fariseos. Se equivocó de pacto, está regresando al pacto de la ley. Se está justificando por sus propias obras. No, humildemente rindamos el corazón. Humildemente clamemos por ese cambio de deseo, por esa misericordia para que reconozcamos que no hay mayor tesoro que Dios. Imagínate, hermano mío, la gente puede tener bóvedas llenas de oro, pero tú tendrías al que creó el oro en el corazón, en tu corazón. Nada es imposible para Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra. Amado Señor, nos rendimos a ti porque te necesitamos. Solamente tú puedes poner en orden nuestra vida. Solamente tú puedes poner en orden nuestro deseo. Perdónanos si estamos pensando que ya conocemos cómo deben ser las cosas, cuál es el mapa, cuáles son los planos y ya lo sabemos. Perdónanos, Señor. Somos seres humanos y tendemos siempre a creer, como dice la Escritura, todos se juzgan a sí mismos como grandes hombres, como muy buenos. Pero tú pesas el corazón. Amado Creador, que depongamos esas ideas y realmente nos rindamos a ti.
que estemos dispuestos a que si algo es incorrecto, tú lo cambies. Que estemos dispuestos a no aferrarnos a lo que a nosotros nos parece que es lo correcto, sino que nos aferremos a ti y que seas tú quien coloque el punto sobre la I, cada cosa en su lugar. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Necesitamos entrar en esa comunión sobrenatural contigo. Que tú nos metas en la dimensión en la que tú te manifiestas, en ese reino que es personal entre cada hijo tuyo y su Dios, su Redentor, por el nombre de Jesucristo, ese todo suficiente nombre de Jesucristo, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.